Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fuertes revelaciones dejó el interrogatorio que hizo la Fiscalía y la defensa del expresidente Hernández al exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, quien dio a conocer el entramado de cómo el narcotráfico operaba en Honduras. Las confesiones de Alexander Ardón van desde las participaciones de narcos en el asesinato del zar antidrogas Arístides González y de Alfredo Landaverde, así como las reuniones de Joaquín El Chapo Guzmán en Copán y cómo el ex líder del cártel de Sinaloa pagó millones de dólares para protección de drogas en Honduras. ¿De quién es esta foto? Pepe Lobo. ¿Usaste fraude para ayudarlo? Sí, lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso. ¿Qué pidió Pepe Lobo? Me pidió $2 millones. ¿Le pagaste a Pepe Lobo? Envié $1 millón a su casa. ¿Te reuniste en privado con Juan Orlando Hernández? Sí. ¿Habló con él sobre el narcotráfico en esta primera reunión? Sí, me dijo, no te preocupes por la fiscalía, por mi narcotráfico. ¿Qué dijo Pepe Lobo? Me dijo que se aseguraría de que no me investigaran. ¿Se reunió con Juan Orlando después del golpe? Sí, en Santa Rosa de Copán. ¿Qué dijo Juan Orlando sobre el golpe? Dijo que ahora sería más fácil para el Partido Nacional y para él ser presidente del Congreso. ¿Se reunió con el Chapo? En el año 2007 en mi casa del Paraíso, luego 2010. ¿Qué aportaste al cártel de Sinaloa? Seguridad, para que las drogas pudieran ser transportadas sin que fueran robadas, llegando sanas y salvas al destino que el Chapo había seleccionado. ¿La ayuda de quién necesitabas? Tony Hernández. ¿Qué dijo Tony Hernández sobre brindar seguridad al Chapo? Dijo que Primo se encargaría de la seguridad de las drogas, utilizando 3 vehículos. Estaría en el vehículo líder y tendría el número de teléfono de mi conductor y el mío. El Primo dijo que se encargaría de cualquier puesto de control desde San Pedro hasta la ciudad llamada La Florida de Copán. Primo era policía. ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera? Tenía el sello TH. ¿A quién se lo vendiste? Cártel de Sinaloa. De acuerdo a Ardón, participó en el asesinato de 56 personas y confesó que el expresidente Porfirio Lobo Sosa le pidió $2 millones, de los cuales le envió $1 millón a su casa. Igualmente expuso que el expresidente Hernández le prometió protección a cambio de apoyo financiero y político para su campaña, y que después del golpe de Estado, le dijo que para el Partido Nacional en ese momento era más fácil obtener la presidencia del Congreso. Las revelaciones, según analistas, si bien no dejan de sorprender, lo cierto es que hace años los rumores señalaban que los políticos hondureños, así como empresarios, se involucraron en el tráfico de drogas, lo que llevó a Honduras a convertirse en un narcoestado, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No obstante, lo que sigue alertando a los expertos es el hecho que en Honduras continúan las actividades de narcotráfico y que al país continúan llegando solicitudes de extradición, y sigue el desfile de compatriotas, como el caso de los Reyes del Fentanilo, que ayer fueron extraditados. Por lo pronto, las expectativas de lo que acontece en Nueva York siguen debido al involucramiento de varios políticos que están siendo salpicados en esa corte. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Y va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el corredor central del país, 90.3 en Choluteca y la 105.5 allá en el litoral atlántico, Ceiba, Tela, todo ese sector. Vamos a hablar sobre esto del juicio. Han salido fuertes revelaciones sobre operativos de carteles de la droga en Honduras.
uno de mis invitados me aclaró una cosa que por teléfono alguien me decía, escucha, pero ahí en Estados Unidos por cualquier chisme va la gente. Vamos a hablar de ese tema hoy con 4 distinguidos invitados. Voy a saludar al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y un connotado abogado, como el resto de los que está acá, el abogado Ibidiscua Varijas. Bienvenido, abogado, un gusto saludarlo. Muchas gracias, don Raúl. Un placer estar en este programa. Gracias, don Oscar Calix, abogado penalista también con nosotros. Oscar, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Gracias. Muchas gracias por su invitación. El abogado con orientación de Derecho Penal, Henry Salinas. Abogado Salinas. Bien, muy buenos días. Un placer poder estar acá. Esperamos poder dialogar muy bien sobre los temas de interés, específicamente sobre lo que anda rodeando el tema del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias. El comisionado Henry Osorto es comisionado en condición de retiro. Buenos días, comisionado. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Igualmente a sus distinguidos panelistas y a todos los que los están escuchando y los están viendo. Con usted inicio, ¿se esperaba este tipo de declaraciones como las que dio Alexander Ardón? Yo vi también, hace poco miraba en un TikTok una declaración suya de las investigaciones que usted ha hecho sobre estos temas. Inicialmente, por favor, don Henry. Bueno, si vemos el relato de los 2 testigos que hasta el momento van, creo de que para los profesionales del derecho simplemente ven y escuchan y ellos van tejiendo la legalidad o la ilegalidad. Pero como policía, como investigador, igualmente como abogado, esto a mí no me sorprende. Es más, se están quedando cortos los fiscales en algunas interrogantes que tienen que hacerle a estos testigos. Simplemente con esta inducción que están dando los fiscales y estas declaraciones que igualmente están dando los testigos, lo que quieren demostrarle al jurado y al juez es de que hubo conspiración del traslado de cocaína hacia Estados Unidos y que Honduras, un estado amigo, se convirtió en un narcoestado donde toda la institucionalidad se contaminó. Pero la dinámica en sí va orientada a eso y demostrar, porque dicen algunos, pero no hay pruebas, no está el cuerpo del delito ahí. La justicia de Estados Unidos es diferente a la nuestra. Entonces creo de que, pero si ellos quieren demostrar que en verdad, bueno, uno de los testigos dice que le dio $1 millón a un expresidente y que se lo voy a dejar a la casa. Y que con ese $1 millón él pidió que le cumpliera cuatro peticiones. Uno, que le pusiera al hermano como ministro, que era el ministro de Sotravi, creo yo, en ese entonces. 2, que lo protegiera la fiscalía por el delito del narcotráfico. 3, que le diera seguridad en toda la ruta, ¿verdad? Y 4, que le hiciera la carretera del municipio de Florida hacia el municipio del Paraíso. La carretera está hecha. La impunidad es manifiesta porque aquí se confabuló todo el mundo. Aquí no es de que la policía o Fuerzas Armadas, quien dirigía la orquesta de esta organización criminal era el exmandatario Juan Orlando Hernández, porque él fue y instaló las piezas de confianza en todo el corredor. Y no solamente en la seguridad de Copán, sino que desde el momento que la droga llegaba a nuestro país, podría ser vía aérea, marítima o terrestre, desde ese punto la custodiaban y le daban hasta el punto final, que era el Paraíso Copán, y después pasaba hacia Guatemala por un punto ciego que se llama La Playona, una aldea La Playona o Santa Cruz, a Izabal, y ahí va con la ruta hacia el norte. Entonces con esto está totalmente demostrado que Honduras lo convirtieron en un narcoestado, en un estado fallido. Las instituciones están, pero el funcionario que estaba en esos momentos se prestaba a lo que era la protección del crimen organizado y especialmente el narcotráfico. Dicho esto, también manifiesta uno de los testigos de que le dio muerte a 56 personas. ¿Qué hicieron los fiscales? Y hay fiscales en Copán, hay fiscales en Santa Bárbara, en todo el corredor donde estos muertos se produjeron.
Entonces quiere decir que aquí el nuevo fiscal ya debería estar levantando las investigaciones respectivas de esos 56 muertes, quiénes participaron, ya se sabe quién es el confeso, pero qué gatilleros utilizó. Y hay que proceder con las responsabilidades penales que tuvo el fiscal general, el fiscal adjunto. Hoy entendemos por qué es que se están peleando los fiscales. Hoy entendemos por qué pelean la Corte Suprema de Justicia. Lo digo así, que hoy entendemos para que el pueblo lo entienda. Yo ya lo sabía y lo he entendido y lo manifestaba y nadie me lo creía. Me decían que yo estaba loco, que estaba resentido. Y ahí es donde nace también la conspiración de depurar a la policía. Pero esa depuración simplemente fue una mampara para ir sacando a todos aquellos que estorbábamos y poner la línea criminal que él dejó instalada. Y no crea que esto ya está destruido. Esto está en todas las instituciones, está el crimen. Hay una plataforma criminal que aún está vigente. Los efectos sociales que está ocasionando nuestra población. Antes Honduras no era un productor de cocaína, hoy es productor. El 30% de la cocaína que va de Estados Unidos se produce en Honduras. El 30% de nuestra juventud es adicta a la cocaína. Hay una plataforma totalmente en todos los 18 departamentos, a nivel de municipios, aldeas, caseríos, aldeas y aldeas, que hay distribuidores de droga. Hay 4 distribuidores de droga mínimo en una aldea, en una colonia que yo conozco para aquí cerca. Hay 10 puntos de venta. Entonces, esta es una plataforma criminal que tiene efectos sociales. Entonces, aquí hay que ver qué hay que hacer como hondureño. Aquí no solamente de decirlo por estos medios de comunicación, es bueno la orientación, pero debemos de actuar exigiendo hoy al funcionario público que cumpla con su rol. Ahora le pregunto a usted también, todos aquellos generales que ascendió Hawk, son narcogenerales, hombre, ¿va? A nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de policía y todo, porque se acomodaron al juego de él. El tazón de seguridad sirvió para hacer todo este tipo de operaciones criminales. Por eso lo dije yo en otro medio de comunicación, que el tazón de seguridad era para cuestiones ilícitas, comprar droga, abastecer de combustible las lanchas, abastecer de combustible los helicópteros, avionetas y hacer el traslado de una forma segura. Por eso fue que él construyó 3 aeropuertos, 4, Choluteca, Tela, Gracia La Empira y Río Amarillo, para que así el traslado de la droga fuera más expedito. Y de ahí estaban a 40 minutos de cada aeropuerto, por ejemplo el de Gracias y Río Amarillo, a 40 minutos a caer al Paraíso. Y ya en el Paraíso, con una buena carretera, con cemento hidráulico, que son 22 kilómetros de Florida al Paraíso, entonces lo hacían en 10 minutos. Entonces él daba seguridad de esa manera. Entonces aquí no hemos tenido presidentes ni funcionarios que han velado por el pueblo, han velado por estos criminales. Y hoy se los estoy diciendo nuevamente, y fui el primero que se lo dije, el 2016, antes de que me depuraran, y eso fue lo que le ocasionó el malestar, y por eso me agregaron al primer team de los depurados. Pero el tiempo hoy me está dando la razón, y hay muchas cosas más que van a ir saliendo, y que las vamos a ir dándole esta apertura para que el pueblo vaya entendiendo. No me puedo adelantar a muchas cosas, porque hay que esperar la versión oficial. La versión oficial es ahorita la Corte de Nueva York, las diferentes manifestaciones que van a hacer los testigos, igualmente lo que puede decir Juan Orlando Hernández, porque creo que él ahorita está confundido, no sabe ni dónde está, porque ayer estaba diciendo el abogado defensor de que quién le había dado muerte a Nectalí Mejía, y Nectalí Mejía está vivo, hombre, está preso en Estados Unidos, tiene cadena perpetua. Entonces mire cómo está de confundido. Entonces creo de que esto es de entenderlo a él, pero la defensa que tiene es una mala defensa, mediocre, que no conoce nada de lo que está hablando. Entonces creo de que, dicho esto, he sido amplio en esta introducción. A medida vaya usted haciendo las preguntas, se me va a ir disparando el chip para irle dando otros elementos importantes, cómo es que ha funcionado esto a nivel de Honduras, no solamente en Occidente. Y por eso usted ve que hay un grupo de diputados
que dicen una cosa y otros no. Estos responden, estos diputados, algunos, el 60-70% al crimen organizado. Por eso aquí hay que desmantelar esta ley electoral. Esta ley electoral se apresta a este juego que tienen acaparado estos criminales todo un sistema para jugar con el pueblo, es decir, que hay democracia. Aquí no hay democracia. Aquí sale el diputado, el alcalde y el regidor que el crimen organizado dice, y punto. Aquí no sale aquel que usted va a votar. Falso. Bien. Los votos se los quitan y se los ponen a quien ellos dicen. Raúl. Gracias, comisionado. Inicialmente, Sergio Sorto. Abogado Ibis Discoa, comentarios sobre estos 3 primeros días del juicio del expresidente Hernández allá en Nueva York. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros panelistas. Mire, todos los juicios tienen una similitud en cualquier lugar del mundo que se desarrolle, y es presentando la prueba. Usualmente se comienza con la prueba testifical, con la enorme diferencia que en Honduras la prueba testifical no es la prueba reina, sino que es la prueba documental. En el caso de los Estados Unidos, la prueba reina es la prueba testifical. Un testimonio rendido bajo juramento y ante juez competente de solo decir la verdad y nada más que la verdad tiene un peso incontrastable, es una verdad absoluta que solo se contraría contra el interrogatorio. Y eso es lo que hacen los abogados en los Estados Unidos. Poner en duda la declaración testifical de un testigo. No importa la naturaleza de dónde procede el testigo. Lo que se busca es si el testigo está diciendo la verdad. Y en este caso, en la declaración de José Sánchez y Alexander Ardón, en estos días que están pasando, para el jurado es importante formarse una idea. Y también para la Fiscalía de los Estados Unidos, dejar constar que lo que están diciendo esos testigos, por el hecho de haber participado en hechos criminosos, es la verdad y nada más que la verdad. Y en el caso de la fotografía, que tanto se ha dicho, la validez es relativa, porque depende en qué condiciones se han tomado la fotografía. Yo creo que este caso está iniciando, y debo de decir, en principio, que quien se está juzgando ahí es a Juan Orlando Hernández, bajo el principio de que es inocente, y que los fiscales van a probar lo contrario. Aquí no se está juzgando otras personas, se está juzgando exclusivamente la inocencia o culpabilidad de Juan Orlando. De hecho, Juan Orlando es inocente hasta que se dicte un fallo dictado por el juez. Sí, wow. Bien, definitivamente que resulta muy curioso, y viendo no solo precisamente el caso, sino también ver el hecho de cómo se ha jugado con la institucionalidad, ¿verdad? A lo largo del tiempo es algo que preocupa. Cómo Honduras no va a salir mal evaluado en temas de corrupción, Estado de Derecho, y eso pues que por ende tiene una repercusión directa en temas de inversión, ¿verdad? Y que bueno, ahora hablamos de desempleo, migración, bueno, todo está concatenado. Lo que preocupa es el hecho de ver también cómo se ha utilizado todo el aparato estatal. Sea cierto o no, es algo que se está por probar, ¿verdad? Porque bien dice el abogado Discoa, es un hecho de que la prueba testifical en Estados Unidos se parte ya de un hecho probado. Las imprecisiones de esa declaración pues va a partir del interrogatorio que hace la parte que lo propone, en este caso la Fiscalía, y el hecho de poder pues tener el contrainterrogatorio que lo hace directamente la defensa, que también hemos visto unas imprecisiones que creo que también ellos han podido abonar más. Y en ese tema pues vemos lo de la fotografía, que hace una muy buena acotación el abogado Discoa. Es cierto, o sea, es un hecho que hay que analizar el contexto bajo la forma y todo este tema en el que se tomó, pero no vemos que se amplía eso, y eso es algo que también pues queda entredicho. Pero lo que sí es preocupante es ver cómo a lo largo del tiempo, en los últimos años, se mencionan nombres de todos los partidos políticos, nombres de toda clase de funcionario público, y lo que preguntamos nosotros es, bueno, ¿y la institucionalidad que nosotros tenemos acá, qué ha hecho? Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer también? Porque si bien la persona que se está juzgando allá, el juicio es contra Juan Orlando Hernández directamente, así también se mencionó a Juan Orlando en el pasado en otros juicios, y eso abrió que él tuviese un juicio allá internacional y esté siendo declarado allá. Las personas que ahora también están siendo mencionadas allá definitivamente tienen que someterse a un proceso, podríamos así decirlo, de aclaración en primer lugar, y una aclaración que no es necesario hacerla ni en Twitter, ni en X, ni en ninguna otra plataforma, sino también directamente con un abogado en Estados Unidos. Y también otro de los temas que hay que ver y que nadie habla es el daño, ¿verdad?, que se está haciendo a la institucionalidad. En el pasado ya se había dicho, no, esta persona, como está siendo mencionada, señalada y acusada, tiene que apartarse por el bien, ¿verdad?, del funcionamiento del Estado de Honduras,
por dignidad, por temas éticos, que se aparte mientras se está haciendo la investigación. Ahora vemos altos funcionarios que están siendo mencionados y que no tienen ni la más mínima intención de apartarse. De hecho, vemos el aparato estatal, diferentes poderes del Estado, secretarios de Estado, que están saliendo más bien a defender a estas personas. Entonces vemos, ok, esto es una conducta que se está repitiendo porque en el pasado sí sucedió en el gobierno anterior. Y ahora también en este gobierno lo estamos viendo de esta manera. Entonces, ¿dónde quedamos los 10 millones de hondureños? Esa es la imagen que nosotros empezamos a proyectar y por eso la gente habla. Que ha sido un discurso de campaña y todo, que Honduras ha sido una narcodictadura. Bueno, ahora se puede decir que Honduras puede ser un narcoestado. Indistintamente del resultado de lo que sucede, el veredicto que pueda determinar el jurado en Estados Unidos, la imagen de un país está comprometida y que, bueno, por ende, eso va a tener repercusiones presentes y también futuras. Abogado. Muy buenos días. Bueno, discrepo de algunas de las cosas que ha manifestado el abogado que nos acompaña en cuanto a que esto está afectando a Honduras. Okay. Honduras no está siendo sometido a un juicio. Está siendo sometido a un juicio un expresidente. Y este expresidente está siendo sometido a un juicio porque hay testigos que establecen que ha tenido algún tipo de participación en una conspiración. Okay. Para que el pueblo pueda entender que es una conspiración, en una conspiración la persona acusada no tiene que estar de acuerdo con el resultado que se va a dar o no tiene que tener conocimiento del resultado que se va a dar, pero sí con su actuación permitir o facilitar que el resultado se dé. En Estados Unidos hay una persona que fue condenado a 10 años, que era un taxista. Ese taxista fue a un aeropuerto de Colombia a traer un ruso. Ese ruso lo fue a traer en 2 ocasiones. Cuando encontraron los narcos submarinos en todos los decomisos que hicieron, vieron que la fabricación era rusa y que los estaban fabricando en Colombia. Entonces se pusieron a investigar cuántos rusos habían ingresado a Colombia. Entonces ahí apareció un ruso que era mecánico y que trabajó en una facción de las Fuerzas Armadas que se dedicaba a eso. Entonces lo pudieron individualizar y después vieron en las cámaras del aeropuerto que esa persona era que lo recogía con un rótulo y lo fue a traer 2 veces. Esa persona fue condenado a 10 años de pena en Estados Unidos por el hecho de haber sido la persona que lo recogió en el aeropuerto y lo fue a dejar al río Magdalena en 2 ocasiones. Entonces, ¿qué significa eso? Este taxista posiblemente no sabía en qué andaba el ruso, o posiblemente sí sabía, pero por el hecho de haber facilitado que esta persona llegara ahí y que construyera esos narcos submarinos, formaba parte de esta conspiración. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la Fiscalía de Nueva York no tiene que probar que Juan Orlando tenía conocimiento de cuánta droga introducían o cuánta droga llegaba en cada avión o cuánta droga mandaban las personas que están declarando allá, sino que únicamente con el hecho de que prueben de que esta persona nombró a un jefe de policía, a un fiscal, a un magistrado de una corte o alguien que le facilitara a esta organización criminal la operación que realiza este grupo criminal, con eso lo pueden condenar por un delito que se llama conspiración para tráfico de droga. Cuando estamos ante un hecho de que hay una persona que está declarando y que ha aceptado que ha participado en la muerte de 56 personas, como bien lo ha dicho el abogado Discoa, los estadounidenses no conciben la idea de que alguien pueda presentarse ante un tribunal, ante un gran jurado, y mentir ante un gran tribunal. Recordemos el caso del expresidente Bill Clinton. El presidente Bill Clinton fue sometido a un juicio que casi lo destituyen por el hecho de haber cometido perjurio, y ese perjurio se lo prueban porque él negó que había tenido una relación extramatrimonial con Mónica Lewinsky. Y producto de haber negado esta relación y que habían pruebas, que todo el mundo tuvo conocimiento de eso en los medios de comunicación, él tuvo que ir a pedir perdón y hasta lloró ante el Congreso y
por esa razón y porque su esposa lo perdonó, el Congreso no hizo la destitución de Bill Clinton. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir con esto? Que como lo ha dicho el abogado Discoa, en Estados Unidos la prueba reina es el testimonio. Y con respecto a que muchas personas establecen de que no hay prueba de una fotografía o de un video, es imposible. Yo creo que si, por ejemplo, yo asisto a una reunión con el Chapo Guzmán y pretendo tomar una foto, creo que en ese mismo momento me van a liquidar, porque no se puede permitir en un tipo de reunión de estas una fotografía o un video. Pero no es necesario probarle al gran jurado de que el señor Juan Orlando tenía conocimiento, como reiteramos, de las actividades, sino que él está siendo acusado de participar en una conspiración. Participar en una conspiración es facilitar de alguna forma que este grupo criminal pueda realizar la actividad que pretende desarrollar o que desarrolló de acuerdo al testimonio del señor Alexander Ardón. Con respecto al testimonio del señor Sánchez, pues el señor Sánchez ha establecido de que él personalmente entregó dinero. Y con respecto al señor Alexander, también ha establecido que ha entregado dinero personalmente, y creo que lo que pasó ayer, que estuve observando, el defensor del señor presidente creo que no está guiando bien a la defensa, pues por ejemplo viene y le pregunta por que si él mató a Neftalí Mejía. Neftalí Mejía está preso en Estados Unidos. No está llevando una coherencia en cuanto al interrogatorio. Es más, por ejemplo, él debería concentrarse en pedir fechas, lugares específicos donde se realizaron las supuestas entregas de dinero o las supuestas negociaciones. ¿Que mandó a la casa $1 millón? Sí, pero por ejemplo dice que estuvo en una reunión. ¿Dónde? ¿En qué lugar fue esa reunión? ¿Quiénes estaban? ¿Cuándo? No, día, hora. Perdón, cuando dije eso, dice que mandó $1 millón a una casa. Ajá. ¿Con quién? ¿Cómo? Ajá. $1 millón. Ok, ¿con quién lo mandó? ¿Cómo iba? ¿Era billete de a 20? ¿Era billete de a 100? ¿Quién lo entregó? ¿Quién fue la persona? Porque él dice tienes que decir, mandé a fulano de tal. Y la otra de las situaciones es que, por ejemplo, lo que puedo entender yo es que en el interrogatorio él está introduciendo personas que el testigo no ha mencionado. Es más, el abogado Colón podría ser querellado. Y podría ser querellado por el hijo de Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué? Porque él le pregunta en 2 ocasiones si estaba el hijo del señor José Manuel Zelaya Rosales. Y él le dice, no lo recuerdo. Y después en un medio de comunicación él dice que él estaba ahí. Entonces, él no puede establecer algo que el testigo no ha dicho. Porque el testigo le dice, no lo recuerdo. Le preguntó en 2 ocasiones sobre si estaba un hijo del presidente y de la señora Xiomara Castro, la actual presidenta, y él estableció, no lo recuerdo, en 2 ocasiones. Y es un dato que para mí sería imposible que estuviera esta persona, porque el golpe de Estado fue el 28 de junio del 2009. El asesinato fue en diciembre del 2009. Los Zelaya estaban fuera del país. No había ningún Zelaya aquí. Uno estaba en Dominicana, creo que otros en Estados Unidos. Entonces, es imposible que estuviera esta persona. Pero aparte de esto, ¿cuál es la importancia o la trascendencia de mencionar a esta persona que no está siendo sometida a juicio? Por ejemplo, la Fiscalía objetó la pregunta y se la declararon al lugar. ¿Por qué es la objeción? Porque es impertinente la pregunta, puesto que no está siendo juzgado el hijo del presidente Manuel Zelaya. Asimismo, por ejemplo, él manifiesta
sobre otros hechos. Disculpe que lo interrumpa, he escuchado a varios periodistas que están ahí diciendo que ese Colón es bien impreciso. Sí, sí. Bueno, ¿cómo le va a preguntar? Mataste a Nectalí Mejía, cuando Nectalí Mejía de conocimiento público que está. Es más, el fiscal del caso llega y le dice, mira, este es el listado de los que él mató, que él aceptó que él mató o que participó en el asesinato de ellos. Y otra cosa que no han observado los periodistas es que, de acuerdo al comentario de algunos que están dentro de la sala, cuando le preguntaron a Alexander Ardón sobre cuáles personas había matado con su propia mano, establecen que hasta lloró y se le fue una lágrima. Eso impacta al jurado. El jurado, al ver que un testigo dice, maté a la primera persona porque mató a mi hermano, tenía 18 años. Cuando tenía menos de 20, maté a una persona que quería matar a mi padre y se le sale una lágrima y que he querido cambiar. Entonces, fue una buena actuación de Alexander Ardón en ese momento. Él dice que ha matado 58, que 2 los mató él. 56. Establece participación en 56 y que 2 los hizo de su propia mano. Pero cuando habló de los de su propia mano, dicen personas que están ahí que lloró. Entonces eso impacta a las personas que van a decir si es culpable o es inocente. Es más, para mí ver un juicio ante un gran jurado, yo no me sometería a un juicio ante un gran jurado, porque, por ejemplo, en un caso de tráfico de drogas, no sabemos de esos 18 personas que están ahí, cuántos han muerto a raíz de la enfermedad que es el abuso de las drogas. No sabemos si alguna de esas personas tiene un familiar que está internado en un hospital. No sabemos si alguno de esos tiene un familiar que murió en un accidente o murió producto de que un consumidor de droga, de crack o de cocaína, lo mató por robarle un celular. O sea, no sabemos. Y hay 18 personas que pudieron haber tenido diferentes problemas que produjo el consumo o el abuso de las drogas. Sí, solo una cosa. Dígame, abogado, íbamos hablando por teléfono y me dijo, pero ahí en Estados Unidos con un chisme va la gente. Pero usted, antes que empezáramos, me aclaró algo, que los gringos no coinciden que la gente mienta. Explíqueme eso. Fíjese que a mí me tocó ser, por decir, un perito técnico en una corte de los Estados Unidos en materia civil. Y me tomaron la declaración. Y lo que me pidieron es que era explicar cuál era el procedimiento de constituir una empresa en Honduras. Lo hice, no tuve repreguntas y me retiré. ¿Qué es lo que percibí en ese momento? Que para el juez lo importante era tener conocimiento de la verdad. O sea, aquí no se está juzgando el tema si mató o no mató personas. Aquí se está juzgando una persona y lo que se está juzgando es si esa declaración del testigo al no tener objeciones es cierta, y para ellos esa es una verdad absoluta. No necesariamente, muchos de los hondureños han sido investigados por la embajada americana y todo eso, y al final han concluido que ha sido un mero chisme, como pasa en nuestros países, ¿verdad? Yo quería poner un ejemplo también de hechos que se han dado en América Latina. Por ejemplo, en el caso de Perú con Fujimori. Ahí hubo una condena para Fujimori por muchos años. ¿Y cuál fue la declaración importante? La que le tomaron a Montesinos cuando él dijo que utilizaba recursos del Estado para influir sobre ciertos senadores o ciertas personas importantes. Vladimiro Montesinos. Aquí en este caso, lo que se está juzgando es si hubo una conspiración, una participación, el uso de una fuerza superior para que todas las instituciones del Estado flaquearan y eso fuera el resultado de un hecho. Se ha comprobado que sí ha entrado droga a los Estados Unidos porque lo han dicho los testigos que han declarado. Alexander Ardón dijo, yo he metido tantos kilos de droga. Y faltan otras declaraciones. O sea, fue declarado, fue condenado y él se está sometiendo a un proceso. Voy a colaborar en este proceso para decir solo la verdad.
No voy a correr el riesgo de cometer perjurio y que después me aumente más bien la pena, me condene por perjurio, que es grave. Lo mismo pasó en el caso de Tony Hernández. ¿Hay posibilidades que él esté mintiendo? Y yo digo que no. Yo digo que no, porque él no va a correr un riesgo de agravar su pena. Usted sabe que a Tony Hernández también dijeron que había hecho declaraciones que no eran correctas, que eran falsas. Y por eso lo fueron a juzgar. Fue condenado. Sí. Tony Hernández fue condenado por perjurio cuando declaró ante la gente de la DEA en el aeropuerto. Cuando le lee sus derechos, le dijo que todo lo que dijera podía ser usado en su contra. Nadie, siendo confeso, asesino confeso, no va a decir la verdad, principalmente en la Corte de los Estados Unidos. No esperemos lo mismo acá. ¿Usted cree que lo que él está diciendo es la verdad? Mientras no se pruebe lo contrario, mientras el abogado con su contrainterrogatorio no lo logre demostrar que él no está diciendo la verdad. Hasta este momento, el abogado defensor de Juan Orlando no ha demostrado eso. Yo creo que él necesita una asistencia técnica de un abogado hondureño de peso que haya ido a los tribunales de Honduras para que le ayude en este proceso, porque las conductas son diferentes. No es lo mismo una conducta de una persona que se va a someter a un juez en los Estados Unidos que una conducta de un juez nuestro, de un imputado nuestro ante un juzgado. Incluso en el pasado y ahora se sigue hablando de testigos de línea, o sea, gente que va alineada. Yo no digo que no va entrenada. Claro, los fiscales entrenan a sus testigos, los abogados entrenan a quienes van a deponer, los abogados defensores. Entonces, hasta el momento no se ha demostrado lo contrario. Ese es el tema que me parece muy, muy oportuno. Igual creo yo que preciso tendría que estar el defensor e imprecisa la respuesta, ¿verdad? Para poder uno poner a flaquear el testimonio. Pero de momento, pues el testimonio sale intacto y no se logran identificar esas imprecisiones en fechas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Pero, bueno, un punto nada más también que mencionaba el abogado. La verdad es que Juan Orlando en este caso no está en condición de taxista, como el ejemplo que usted pone, sino en condición de expresidente de la República, 2 periodos consecutivos, un periodo como presidente del Congreso Nacional. Entonces, al final, claro que repercute en el Estado hondureño. Vean nosotros la imagen que uno puede generarse de Colombia, por ejemplo, que la gente tiene ese concepto, y eso que Pablo Escobar no fue presidente. Vea acá que nosotros tenemos ya 3 expresidentes mencionados. No sé al final la calificación, ¿verdad?, de los temas de cómo se han mencionado los anteriores. Creo yo que ese es otro tema que por eso mencionaba que tendría que dilucidarse de otra manera, pero actualmente sí está siendo judicializado un expresidente de la República, 2 periodos consecutivos, y es la imagen de un Estado hondureño que se compromete directamente con esto. Bueno, eso sí, aquí internacionalmente quedamos mal, aunque la prensa internacional no está siguiendo ese juicio, lo seguimos los medios hondureños. La prensa internacional no sigue ese juicio. ¿Existen todavía en Honduras narcotraficantes operando como lo hizo Alexander Ardón, comisionado Henry Osorto y abogado? Bueno, creo que para ir entendiendo la dinámica, estas son organizaciones criminales como cualquier otra organización empresarial, nada más que clandestinas. Hay sucesiones. Ya Alexander Ardón en su organización es un hombre, como decimos, muerto, terminado, porque está preso, así le llaman ellos, en su caliche, en el bajo mundo. Y entonces hay sucesores. Es más, la droga sigue pasando, pues. Si mientras Estados Unidos siga consumiendo, y Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, que tiene toda la logística para poder impedirlo, se le es imposible. Entonces, esta es una muestra que por Honduras, ¿por qué no podría pasar si tenemos una debilidad totalmente institucional? Entonces, creo de que el puente continúa, y aquí lo malo es cuando las autoridades que representan a nuestras instituciones se confabulan. Ese es el daño. Pero cuando un funcionario no se confabula, hace el trabajo que tiene que hacer, y esto, si pasó una vez o 2 veces, pues a la tercera vez cayó. Entonces, esto entra en seguridad tanto para la población como para los países que en este momento hacen tratados bilaterales. Entonces, el problema es cuando la máxima figura, en este caso, el presidente de la República, presidente Juan Orlando Hernández, era el cabecilla de esta organización. Él era quien gestionaba y monitoreaba todo el paso de la droga a nivel de Honduras, y ya iba creciendo, que se consideraba que estaba llegando ya hasta Estados Unidos esta red, pues. Entonces creo de que aquí él se encargaba de poner los funcionarios fiscales,
jueces, policías, militares, pues, comandantes de fuerzas aéreas, comandantes de fuerzas navales, porque todos contribuyen. Aquí, estas operaciones, cuando se llevan a cabo, no las hacen aisladamente. Tienen que tener un control total de la institucionalidad. Ellos no se arriesgan a perder un cargamento porque ese cargamento de drogas les cuesta dinero, no se la regalan a ellos. Entonces, nada más que es una cuestión, un trabajo ilícito, pero ellos hacen uso de todos esos contactos. Por eso que ellos financian muchos alcaldes, muchos candidatos a diputados, candidatos a presidente, para que de esta manera, cuando ya esté en el poder, esta cuestión se le facilite. Pues no creas que Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia de la República por casualidad. Esto fue un proyecto criminal que se instaló hace 20 años, una plataforma. Podemos ver alcaldes en los diferentes municipios del país, en puntos estratégicos que son de esta línea, regidores, diputados, y ahí están vigentes, pues. Entonces creo de que aquí es donde hoy, que ya sabemos todo esto, los nuevos funcionarios, tanto fiscales como magistrados, jueces y todo el aparato estatal, debemos de trabajar en identificar, ir haciendo expedientes y delegando responsabilidades. Aquí no es de que hay que llegar a acuerdos políticos, aquí no es de político. Esta es una cuestión de vida o muerte, pues, porque quien pone los muertos es el pueblo. Usted ve, hemos sido el país más violento del mundo. ¿Cree que es por casualidad? Es porque ellos lo permitieron. Cuando usted autoriza a una organización criminal como la que dirigía Juan Orlando Hernández a operar, porque él era el presidente de la República, tenía el control total, les permiten hacer todo: asesinar, robar vehículos, secuestrar, violan mujeres, porque hay capos que dicen, me gusta la hija de Julano y tal, anda, tráemela. Se la llevan a la casa y la tienen 4 días y se la vuelven a regresar al padre. O si le gusta la mujer de alguien, igual. Le digo con conocimiento, y todo esto se ha hecho, lo han hecho ellos a nivel de algunas regiones del país, pero como han tenido el padrinazgo de la más alta figura política, entonces cuando un funcionario policial, un juez o un fiscal quiere hacer la labor que corresponde, lo que hacen es removerlo, lo despiden o lo mandan a matar. Entonces, creo que hoy es de decir las cosas con este sentido explícito, concreto, para que nuestros ciudadanos a nivel de Honduras despertemos, y todos aquellos que han tenido víctimas a raíz de estos criminales, pues que la fiscalía empiece a abrir expedientes en todo ese corredor del Atlántico, desde La Mosquitia, Colón, Atlántida, Lloro, Cortés, Copán y todo, porque el río de sangre y el número de muertos que ha producido lo que es el narcotráfico durante este periodo de 12 años, creo que andan en un promedio de, sí, no, hay veces que morían a diario 30 personas a nivel de Honduras, y el 70% de estos crímenes eran producto del crimen organizado. Entonces, saque cuenta cuántas víctimas han habido, y por eso es que veo hoy muchos hogares desintegrados, muchos desplazamientos, personas que se van porque le mataron a su papá y mataron a su mamá, niños que quedaron huérfanos, desamparados, y estos son los que hoy andan en la calle. Entonces, esta es una descomposición social que ha ocasionado esta dictadura criminal, narcotraficante que se instaló en el país. Yo no lo estoy hablando con sesgos políticos, para que lo entiendan aquí los que me están escuchando. Siempre lo he dicho de esta manera, porque es la verdad. Entonces, estos fueron criminales que llegaron al poder. Hoy, los hondureños ya tenemos este espejo, miremos y exijamos al funcionario público en todos los niveles, de todas las instituciones, que tiene que hacer el trabajo que corresponde de acuerdo a ley. Porque si usted hace todo en el marco de la legalidad, usted jamás va a tener un problema. Lo digo por experiencia. Yo fui funcionario policial y estuve en todos los pueblos. Fui el primer oficial asignado al Paraíso Copán en 1992, ¿verdad? Porque antes solo habían sargentos en la policía, eran pocos los oficiales, ahí era manejado por clases nada más. Yo fui el primer oficial que llegué. Conozco toda esa
Antes no operaba estas organizaciones criminales de narcotráfico, lo que se daba más que todo era contrabando de café, robo de vehículos, pero estas organizaciones fueron creciendo y escalando. Primero empezaron hacia este nivel, robando vacas, ganado, y igualmente vehículos que traían de Guatemala y de San Pedro Sula los llevaban para allá, que habían puntos ciegos y todo. Entonces, y después lo que es el narcotráfico. Entonces, creo de que aquí aún estamos a tiempo. Ya sabemos casi el 70-80% de lo que estaba sucediendo en el país. Hay muchas cosas que van a salir en este juicio. Lo único que se va a saber es el mayor número de víctimas que ejecutaron ellos a nivel nacional, pero que la línea protectora era la figura presidencial. Entonces tuvimos un presidente criminal, presidente marero. Ya va a salir eso también, allá, no ha salido. Entonces, se los estoy adelantando como primicia para que vean que él hizo uso de todas estas plataformas de antisociales que los sometió y los obligó a que lleven diferentes actividades a nivel país, porque esta es la mano de obra calificada que tenía para hacer muchas actividades ilícitas, como ejecuciones, asesinatos, custodia de la droga, vigilancia a muchos funcionarios. Hay unas personas que murieron en San Pedro Sula, que fue magistrado, también me recuerdan el nombre. ¿Te recuerdas, Raúl? ¿Y cuál era él? ¿En qué momento? Fue un magistrado que era de Copán. Iba saliendo el carro blindado y lo mataron. No diga el nombre. No. Que era en la entrada de Copán. Ese no lo recuerdo. Y apellido. Gaugel. Ok. Gaugel. Bueno, ahí tenés algo bueno. Entonces, son estructuras que se mataban al mejor amigo, al mejor confidente, porque el que conoce más es el que mandan a matar. Entonces te lo digo, y digo esto porque son cuestiones que el pueblo no lo sabe, ni un abogado que no ha estado en el ámbito investigativo lo sé, porque como jefe de inteligencia que fui, y todo esto era fallido, pues, uno no podía hacer nada, porque el control lo tenía las altas esferas, y aquí lo que hacían era marginarlo a uno, lo enviaban a lugares para que uno se decepcionara, impidiera la baja y todo, pero el trabajo siempre lo hicimos a nivel de Honduras, estructuramos, y lo que está viendo ahorita, esto fue un trabajo de contrainteligencia que se le hizo a él, pues. ¿Va? Lo estoy diciendo, un trabajo de contrainteligencia, que él nunca se dio cuenta, que creía que como había muchos achichincles generales de tanto de policía como de Fuerzas Armadas que le decían, no te preocupes, hombre, aquí está seguro. El fiscal general le decía, no te preocupes, aquí no va a haber ningún requerimiento fiscal para vos. Aquí, ¿qué información va a salir? Qué cortos de mente eran estos funcionarios. Por eso se lo dije una vez a él, que estaba siendo mal asesorado, y eso era lo que le quería decir. Porque lo estaban metiendo en el hoyo donde lo tenían, y le decía que no iba a pasar nada. Y mire hoy cómo está. No es que me alegro. No, me siento con pena porque él fue un mandatario, un jefe de Estado de la República de Honduras. Independientemente de cómo haya llegado, ilegalmente, con fraude, como sea, pero fueron 8 años que fue presidente, y 4 años de presidente del Congreso, y 4 años de secretario del Congreso. O sea que este muchacho estuvo 16 años en el poder, alineando los astros para que el día de hoy nos demos cuenta de cómo los alineó y cuál fue la función que prestaron al pueblo de Honduras. Y así es de que aquí deberíamos de rastrearle todos los bienes a toda esta organización criminal, empezando por el primer círculo, segundo, tercer y cuarto círculo, porque la pobreza tuya, Raúl, y la mía, y la del abogado, es la riqueza de ellos. Yo sé por qué te lo digo. Entonces creo de que ya basta que sigamos soportando, pagando deudas, que estos criminales utilizaron el pisto para comprar drogas, traficar, protegerse y hacer todo lo que ellos querían. Entonces, porque tenían todo a su control. Ellos llegaron al poder no para proteger, sino para robar, delinquir, matar
y hacer todo lo que estamos viendo. Entonces creo de que la impunidad, porque creo que hay impunidad. Por lo mismo, porque si hay impunidad, vos fomentás la criminalidad. Pero como eran los criminales, entonces ¿cómo va a haber justicia si ellos ordenaban las muertes? Por ejemplo, esos 56 que dice Alexander Ardón. ¿Crees que el fiscal general no sabía? ¿Crees que el fiscal de Nueva Arcadia, al entrar con Pau, no sabía? Claro que sabía, pero él no actuaba, que si actuaba, lo removía. Y tal vez, porque tal vez tenía la novia o el novio ahí, mejor soportó. ¿Ah? Entonces, digo esto porque así se mueve esto. Entonces, no es que la policía, y que hay unos que dicen, hagamos una depuración en la policía. Sí, hay que depurar a estos delincuentes, los que son delincuentes. Y a todo, a nivel de instituciones, de Corte Suprema, Fiscalía, igualmente hay pastores, sacerdotes, esas sociedades, esas ONG, estas son estructuras criminales que las metieron ahí para confundir a la opinión pública, salir en medios de comunicación, analistas políticos, ellos tienen como 10 analistas políticos, pero estos son analistas para confundir el crimen organizado. Te lo estoy hablando con propiedad, ¿verdad? Y si alguien se siente dañado, que me llame para decirle por qué lo digo. Entonces, yo siempre reto esta forma, de esta manera, porque cuando yo hablo, es porque no es que siento un dolor, que yo soy patriota. ¿Va? A mí me formaron así, y me enfrenté a esta organización criminal violenta, y fui el primero que los denuncié, en 2016, cuando les dije que se habían repartido el territorio de la droga en nuestro país. Y un ministro se había ido a un lado y el otro se fue al otro lado. Para estar con ellos, contumeriándolos, viendo qué necesitaban, qué apoyo necesitaban, qué vehículos necesitaban. Y por eso esto prolifera. Nos convertimos en el país más violento de Honduras, del mundo, ¿verdad? Entonces, y diciendo que hicieron una buena labor, que cuando estuvo Job bajó la incidencia. ¿Qué incidencia bajó? ¿Ah? Es negativo porque mediáticamente ellos le dieron vuelta, porque hay varios que eran asalariados. No lo digo por lo que lo digo por los que son. Hay algunos periodistas que sí son buenos periodistas y que se fajaron de esta manera. Entonces aquí este es un sermón que estoy dando para que entendamos, comprendamos por qué estamos así. La culpa no solamente es de Job, la culpa es de todos aquellos que sabían y se confabularon. ¿Dónde está el jefe de inteligencia del Estado cuando estaba Job? Le digo, ¿dónde está? ¿Dónde está el jefe de maras y pandillas cuando estaba Job? Que es el primo de él. Ahí es donde te hacían las escuchas a ti, Valladares. Te daban seguimiento a todos los que no eran con él. Ellos fueron los que organizaron esta plataforma que hoy tenemos. Por eso es que vemos muertos todos los días. Masacres en un barrio, en el otro, porque ellos quieren desestabilizar de esta manera, como tienen la plataforma criminal, para que así ver mal algunas acciones que el gobierno de la presidenta Xiomara está haciendo. Y lastimosamente, con esta plataforma criminal, no es fácil desmantelarla, porque aquí ya hay cuestiones legales que agotar instancias legales. Sí, aquí el crimen está legalizado. Por cierto, te pedí lo de Héctor Zelaya, y a Elder lo tenés. Porque ayer dije que le estaba pasando a Juan Orlando papelitos a Colón. Bien, ¿qué me dicen de esa defensa, de esos defensores de Juan Orlando, ustedes como abogados? Bueno, yo pienso que Raymond Colón debería de aprovechar este fin de semana para estudiar más el caso y debería de ver el libreto o ver qué es lo que han declarado en los juicios anteriores. Si yo fuera el defensor del presidente, yo estaría leyendo la declaración en el juicio anterior que dio Alexander Ardón para ver la forma en que haya algún tipo de contradicción entre la declaración anterior y la declaración que está dando en este momento, para así establecerle al gran jurado y al juez que está diciendo una cosa diferente en caso de que la diga en este momento versus lo que dijo cuando declaró contra Tony Hernández, o no sé contra quién más haya declarado el señor Alexander Ardón. Pero
considero que debería estudiarla, porque no puede estar cometiendo un error de estarle diciendo, vos mataste a fulano de tal cuando esa persona no está muerta. Con respecto a lo que dice el hijo mayor del presidente, con respecto a eso no sé si fue que le mandó un papelito, el hijo mayor del expresidente estaba ahí. Podría ser que Juan Orlando, si fue el que le mandó el papelito, estaría refiriéndose tal vez al hijo de Pepe, que es el que está allá en Estados Unidos, para vulnerar la credibilidad del próximo testigo, que supuestamente es Fabio Lobo, en caso de que Fabio Lobo no haya aceptado algún tipo de participación, en caso de que ocurriera, en la conspiración para la muerte del zar antidrogas. Con respecto a eso, también es de aclarar al pueblo que en nuestra legislación, para el momento en que le dan muerte al señor Aristide González, no existía la conspiración para dar muerte a un ciudadano más que a los tres primeros ciudadanos, que era el presidente de la República, el presidente del Congreso Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento que pasa esta muerte, en diciembre del 2009, la conspiración que establecía nuestro Código Penal era para darle muerte a uno de los presidentes de cualquiera de los tres poderes del Estado únicamente. De ahí no había delito de conspiración para darle muerte, por ejemplo, al jefe de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en caso de que hubiese estado ahí el hijo del presidente Mel Zelaya, expresidente Mel Zelaya, y del actual presidente Xiomara Castro, no podría ser acusado en Honduras, aun y cuando hubiera estado. Pero para el 2009, estas personas estaban fuera del país porque había existido un golpe de Estado. ¿Qué piensa usted de todo eso? Bueno, mire, ahí se está juzgando a Juan Orlando. Hasta ahora es inocente porque no ha habido ninguna sentencia. No desconocemos la personalidad de Juan Orlando, una personalidad fuerte, una personalidad de él que casi no escuchaba a otras personas que tenían mayor experiencia. Y en este caso, adicionalmente de que él es abogado, pero no es un abogado litigante, que es lo que da escuela. Hay abogados que nos dedicamos a ciertos temas y ahí nos volvemos expertos. Pero cuando uno va a los tribunales es una escuela especial donde a uno lo obligan a enfrentar a mismos colegas mejor o peor estudiosos que uno. En el caso de él, no extrañaría yo que piensa que él se puede defender solo, pero dadas las circunstancias que están pasando en los Estados Unidos, quiere dirigir a un abogado como Colom, que no sé qué personalidad tenga y puede influir. Por ejemplo, creo que es impertinente en la declaración de Colom involucrar a otras personas que no está siendo mencionada en el juicio, que no está siendo juzgada. Entonces me parece que ahí la emoción de un abogado se llega al extremo de querer desvirtuarse. Aquí no estamos desvirtuando a ninguno de los funcionarios que nosotros tenemos y que posiblemente han participado en actos delictuosos, sino que estamos juzgando a un expresidente que está sometido a un proceso y que debemos centrarnos en este proceso. Hay otro tema que es importante. No desconocemos que Colom es de origen latino, pero no es lo mismo ser de origen latino que haber vivido en un sistema como los sistemas de México para abajo. Si usted contrata a un abogado mexicano, se da cuenta que en materia de amparo son los mejores porque ellos crearon el amparo. Entonces tienen todas las malicias y todas las actitudes. También en los juicios interviene no solo si una persona va a decir la verdad, interviene el proceso del interrogatorio de parte. Si él sabe interrogar los resultados, de dejar frente al jurado que ese testigo genera duda, eso es lo importante, generar una duda en el gran jurado. Yo también recuerdo que cuando fuimos en alguna ocasión que iban a hacerse una reforma de la Constitución de la República, en la época que fungíamos como magistrados, concurrimos a casi todos los tribunales de los Estados Unidos. Y los abogados que defendían estos casos de cualquier naturaleza nos decían, mire, yo prefiero que el juez dicte la sentencia, en vez de someternos a un jurado de conciencia, porque ahí influyen muchas circunstancias. Y en este caso, desde el momento en que se escoge un jurado, ya va en desventaja el imputado, porque la posibilidad frente a la carga de la prueba que se da, de que en algún momento el jurado crea
o se den circunstancias parecidas, el jurado crea que hay una culpabilidad, lo más seguro es que puedan condenar. ¿Debió la defensa de Juan Orlando llevar un abogado de acá? Sí, se acostumbra siempre llevar un apoyo técnico para que pueda decir, mire, ¿cómo es el derecho en Honduras? ¿Cómo se juzga esto? ¿Por qué el presidente tuvo tal cuestión? ¿Por qué se tomó tal foto? ¿Por qué fue a la casa del Partido Nacional? Entonces, ellos explican y por lo menos condensan alguna información que el abogado defensor puede utilizar en la defensa. La estrategia de la defensa podría verse frustrada considerando que ayer Alexander Ardón dijo que prácticamente a los Valle los extraditaron por venganza porque ellos los querían matar. Eso es parte de todo lo que se ha mencionado, ¿verdad? De que se menciona que era una venganza, eso es una estrategia por parte de la defensa, es decir, de que son criminales confesos los que están allá declarando en contra del expresidente, pero definitivamente que también esa es la postura de la defensa, la postura oficial de la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández, que igual en su momento también lo mencionaba Tony Hernández, y ahora estamos viendo la postura de los verdaderos criminales confesos, ¿verdad? Que ellos mencionan que definitivamente estaban siendo perseguidos y que estaban siendo, que podían hasta darles muerte acá en el país y que por eso se van allá y que actualmente pues ellos están tratando de poder negociar sus penas en el discurso por parte de la defensa y que por eso están mencionando a Juan Orlando y lo mencionaron en el pasado a Tony. Lo que preocupa de esto es el hecho de lo que venimos mencionando acá, es saber, pues poder encontrar dónde está la debilidad de esos argumentos de estos criminales confesos. En el caso, pues ayer estaba Sánchez, estaba Ardón. ¿Dónde están los temas que en realidad no concuerdan con la historia o con la parte que la defensa ha mencionado en su postura? Eso es uno de los puntos donde siento yo que lamentablemente el abogado Colón no ha profundizado, se ha quedado muy corto y lo mencionábamos antes, qué, cómo, cuándo, por qué, identificar esas imprecisiones para poder sostenerlo, que eso pues al final sirve para los alegatos finales y también sirve para ilustrar directamente al jurado y al juez, pero no es el caso. De hecho también la mención del hijo del expresidente Zelaya, habrá que ver también el hecho en el contexto, ¿verdad?, que se menciona y demás, pero para eso es necesario tener apoyo técnico y el apoyo técnico sirve para contextualizar. Una vez contextualizado el abogado Colón, posiblemente tenga más precisión de hacer preguntas un poco más incisivas y directas que puedan en realidad desequilibrar el testimonio de cualquiera de los criminales confesos que van a declarar, pero esa es la parte donde veo que no pareciese una coordinación del exmandatario Hernández, como conocemos y mencionaba el abogado Iscua. Juan Orlando sí se ve que es alguien que es un poco preparado, que es alguien que no se va a improvisar de la nada, pero pareciera que por las preguntas y la forma en la que está llevándose el juicio por parte de la defensa, sí se está improvisando un poco. Hay bastantes imprecisiones de la defensa, donde en todo caso tendrían que haber imprecisiones por parte de los testimonios. Entonces habrá que ver también ahora la estrategia que lleva la defensa con la evacuación de sus medios de pruebas y sus pericias y con el tema de los testimonios y ver el rol que pueden desempeñar los fiscales y en realidad pueden desvirtuar la estrategia que estos llevan, pero de momento creo yo que no está funcionando de manera efectiva, al menos el poder al menos ilustrar al jurado que Juan Orlando no tenía nada que ver y que en realidad le estaba combatiendo el narcotráfico en Honduras. Me dice preguntarles que si Jo fuera un ciudadano de los Estados Unidos, le harían un juicio solo con testimonios de delincuentes, porque además de los testimonios no tienen videos, grabaciones de audio que lo involucren directamente. Sí, en Estados Unidos la justicia funciona de esa forma, porque tal y como lo ha establecido el abogado Ibis, ellos no conciben que una persona que se va ante un estrado judicial vaya a mentir, porque allá sí hay personas condenadas por falso testimonio. Creo que en Honduras no hemos tenido todavía una sola sentencia de condena a un testigo por el delito de falso testimonio. En Estados Unidos, como reiteramos, hubo el máximo ciudadano de los Estados Unidos fue sometido a un juicio para ser destituido por el Congreso por no haber aceptado. Es más, audiencia, pues. Él no aceptó que había tenido una relación con Mónica Lewinsky. Él no dijo, o sea, el falso testimonio es no decir toda la verdad. Entonces, él al momento de que le preguntan si tiene esa relación, él no quiso hacer comentarios sobre eso y por esa razón casi lo destituyen. ¿Qué queremos decir con eso? Que los ciudadanos de Estados Unidos también son condenados cuando se someten a juicio por un testimonio
o por 2 testimonios de una persona. El testimonio es una prueba muy importante y contundente, y la defensa debe de centrarse en desacreditar esa declaración, y la fiscalía debería de concentrarse en reforzar la declaración de sus testigos que están presentando. Por ejemplo, Alexander Ardón dice que le daban protección. ¿Ok? Hay que ver en qué fecha le aseguran los bienes a Alexander Ardón. Septiembre del 2019. ¿En qué fecha se entregó él, según su declaración de ayer? En marzo del 2019. ¿Qué significa? Que a esta persona se le aseguran bienes después de que se entregó. Entonces, pero eso no fue explotado por el fiscal de Estados Unidos. No sé si por desconocimiento, no sé si porque no es trascendental para ellos, pero sí un fiscal de aquí que lleva 20 años haciendo juicios no le hubiese fallado esa pregunta, puesto que está queriendo introducirle al jurado de que había una conspiración corrupta para beneficiar a las organizaciones criminales que traficaban drogas. Eso es el argumento de la acusación en contra del señor Juan Orlando Hernández. Y considero que han habido ciertas falencias por parte de tanto del fiscal como del defensor. ¿Por qué? Porque cuando usted somete a un interrogatorio a un testigo, usted debe de preguntarle todo lo que usted desee que éste diga y todo lo que le pueda preguntar la defensa. ¿Para qué? Como estrategia. Porque hay más confianza si el testigo es mi testigo, él tiene una relación de más confianza con mi persona. Entonces yo tengo que ir guiando un interrogatorio en base a lo que yo quiero que él me diga. Y si yo quiero que él me diga toda su historia, el fiscal debió haberle preguntado más, a efecto de que cuando preguntara la defensa, objetara, porque esta persona ya había dado este testimonio, ya había declarado sobre ese punto, porque ya se lo había preguntado él, pero no le preguntó todo lo que le debió de haber preguntado el fiscal. Y hoy sigue Colón y vamos a ver cuál es el desarrollo del interrogatorio que va a ser el día de hoy. Dice el fiscal de la MASI, Alex Navas Álvarez, el argumento de la defensa de Juan Orlando se resquebraja por sí solo. Claro que son delincuentes y asesinos confesos los testigos. Sin embargo, para describir el mundo oscuro del crimen organizado son necesarios sus propios integrantes. Son sus socios los que hablan. Pon el siguiente que te envío. El otro dice, el cargo de conspiración para tráfico de drogas no existe una gran carga probatoria, simplemente con el hecho de la ratificación de testimonios coincidentes y verdaderos. El encausado puede ser sentenciado a cadena perpetua. En este caso, los testigos son la pieza clave. Sí, de nuevo, el imputado es Juan Orlando Hernández. Son 3 delitos: conspiración, el tema de armas, uso de armas, de potencia, de guerra, y el otro no recuerdo en este momento. Yo creo que el tema, cada uno lleva una pena distinta y todos son penas graves, es decir, que se pagan con muchos años de cárcel. En este caso, lo que se está demostrando con esta primera declaración testifical es la conspiración. Es decir, en este tema de la conspiración es, si hubiese sido él una persona común y corriente, no se hubieran dado ciertas circunstancias. Pero se dan las circunstancias de que él era el presidente del Congreso, él era secretario del Congreso, él fue presidente de la República en 2 ocasiones y tenía las capacidades para poder ordenar las estructuras de las instituciones del Estado. Es más, tuvo participación en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo. Y eso es lo que están señalando. Si no hubiese sido él, otra persona, probablemente no lo hubiesen acusado de conspiración. Sí, en modo de Río Sordo, la Policía Nacional se vio nuevamente involucrada en el trasiego de drogas. Existirá todavía oficiales protegiendo cargamentos de droga, y la esposa del asesinado Alfredo Landaverde asegura que en Honduras todavía los narcos hacen lo que quieren, que no hay capacidad de la autoridad para controlar el narcotráfico.
Don Henry. Micrófono. Raúl, hay una cuestión que se llama el guideline. Raúl, no le escuché toda su pregunta. Sería... Que la esposa de Alfredo Landaverde asegura que en Honduras los narcos hacen lo que quieren, que no tiene capacidad la autoridad todavía para controlar el narcotráfico. Y la otra, que si la Policía Nacional se vio nuevamente involucrada en el trasiego de drogas, ¿existirá todavía oficiales protegiendo cargamentos de drogas? Bueno, es que estos desmontajes de estas organizaciones criminales no pueden realizarse de un año a otro. Siempre hay afines que estuvieron en el periodo pasado y podrían estar en este periodo. Y no solamente en la Policía Nacional. Quiero que se saquen eso de la cabecita ahí, el resto de los ciudadanos, que estas operaciones de narcotráfico para que se lleven a cabo, no solamente deben ser apoyados por la Policía Nacional. ¿Por dónde entra la droga a nuestro país? Por el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Entonces, ¿quién controla el espacio aéreo y marítimo terrestre? Es otra institución. Entonces, creo de que aquí esta es la institucionalidad, que hay que liberarla del crimen organizado. Y no es porque las instituciones sean malas. No, el problema es cuando el funcionario se involucra a título personal, porque este no es una política estatal, pero la que vimos en el periodo pasado sí, porque quien dirigía estas operaciones criminales era la máxima figura política, que era el presidente de la República por 2 periodos y tuvo un periodo en el Congreso Nacional. Todo esto fortaleció a estas organizaciones que han dejado gente penetrada, infiltrada a nivel de Honduras, a nivel institucional. Entonces creo que el desmontaje tiene que ser progresivo, pero sí hay que hacer este trabajo y eso es lo que se pretende y lo que se va a hacer con la presidenta Xiomara, porque aquí no es una transición como quien entrega el bastón de mando. No. Estos son estructuras que tienen el poder económico y tienen al mando muchos grupos antisociales que desestabilizan la misma función estatal para hacer ver mal muchas cosas. Y entonces creo de que aquí es un trabajo de equipo que hay que hacerlo y no solamente hay que ser crítico, pero también hay que contribuir con ideas y dar el rumbo que merece el Estado en sí. Sí, me decía de lo que puede ser la sanción de él. Ok, hay una pregunta que hace el fiscal al señor Alexander Ardón, de cuántos kilos él traficó. Entonces él habla de 250,000 kilos. Okay. Si el señor Juan Orlando Hernández es declarado culpable por ese jurado, el guideline le llaman en Estados Unidos los abogados y los jueces, o sea, la línea de guía de a partir de cuándo va a ser su juzgamiento o los puntos de su sentencia, porque hay una tabla, de acuerdo a la cantidad de droga hay un perjuicio y de acuerdo a ese perjuicio hay una pena. Entonces, como es un perjuicio a la salud de los Estados Unidos, si lo llegaran a condenar, las penas van a ser de 40 a privación de libertad de por vida por 2 delitos, más la multa, que sería conspiración para tráfico de droga y conspiración para participación en una organización criminal dedicada al tráfico de droga y el uso de las armas. El uso de las armas de guerra es el delito menor que le están imputando a él. En caso de ser declarado culpable, su guía de sentencia va a ser por participación en una conspiración de 250,000 kilos o más, que es lo que ha aceptado Alexander Ardón como cantidad de droga que él facilitó su tráfico. Recordemos que Alexander Ardón se declara culpable de facilitar el transporte o tráfico de droga hacia Estados Unidos y él establece que únicamente llegaba hasta Guatemala y que de ahí para allá la agarraba el Chapo Guzmán y la introducía a Estados Unidos. Entonces él es parte de una conspiración. Al final el señor expresidente está siendo juzgado por participar en una conspiración que incluía a Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Raúl, gracias. Yo no quiero retirarme de este foro
sin antes señalar algo que sí va a tener un efecto que puede ser positivo para el país. Los últimos 20 años nosotros hemos estado gobernados por una clase política, puedo llamarle joven, que es la que está involucrada en estos hechos y que los resultados se están dando en la Corte de Nueva York y probablemente se van a dar en la Corte de Miami. Yo creo que hay que echar un vistazo a esa clase política. Y estamos hablando de la clase política en general, del partido que está en el gobierno actualmente, del Partido Liberal, del Partido Nacional y de cualquier otro que haya pertenecido a otras instituciones. Porque la ambición los ha llevado a ser cortos de vista, a no dejarse asesorar, a hacer más riqueza. Sorpréndase usted, nosotros tenemos 45 años del ejercicio de la profesión y somos gente moderada y nos manejamos moderadamente. Pero hay funcionarios mucho más jóvenes que nosotros, sin el ejercicio profesional de nosotros, sin haber ido a ningún tribunal, sin más que ser funcionarios públicos que son multimillonarios, ¿verdad? Y que están siendo requeridos por el Ministerio Público porque no pueden justificar su capacidad económica. Entonces, esa gente es la que nos ha gobernado. Y todavía hay resquicios en el gobierno de que hay gente que quiere poner sus fiscales, quiere poner sus directores de fiscales, quiere poner sus jueces, quiere poner sus magistrados de cortes de apelaciones. ¿No aprenden de esto? No. ¿No aprenden de esto? Pero esta es una lección, porque la justicia tarde o temprano llega. Si no llega en el país, va a llegar en esos otros países. De suerte que la corrupción no es un tema de interés para los americanos. El tema de interés es la salud. Si usted ve esa gran cantidad de gente que ha sido deportada ahorita por el fentanilo, ¿por qué lo están haciendo? Porque es una droga que produce enormes daños en la juventud. Y ahí en los drogadictos no solo va a haber usted gente vagabunda, va a haber profesionales universitarios de las mejores universidades de los Estados Unidos. Pero los efectos que está produciendo, como bien lo señalaba el abogado Calix, es un efecto que va a venir una sanción por la pena, pero va a venir una sanción subsidiaria que es la multa. Y no van a tener capacidad de pagar esa multa. Entonces yo quiero hacer un llamado de atención a los jóvenes políticos, los que constituyentes cuando hicieron la Constitución dijimos para ocupar cargos 30 años o más, para ser magistrados 30 años o más, para ser ministros 30 años o más. ¿Por qué? Porque antropológicamente se ha demostrado que a los 30 años la persona adquiere una madurez suficiente para determinar cuáles son los actos positivos o negativos. En el caso nuestro, hemos visto un montón de gente que no llegaba ni a los 30 años y estaba en posiciones de ventaja sobre los demás. Y esos son los que han llevado al país a estas circunstancias. Creo que va a ser difícil que nos repongamos de este golpe. Probablemente sus nietos ya va a ser una nueva generación, o los nietos de los que estamos aquí, porque están viendo estos resultados. A la gente le cuesta aprender. Fíjese que todavía hay gente que quiere poner su gente de magistrados en la corte, o quiere poner para que los defienda, o quiere que se deroguen leyes, o quiere... La gente no está viendo el bien común, está viendo el bien personal. Y esta es la mejor lección. Yo creo que portarse bien es lo mejor. Actuar dentro de la ley es difícil, pero es lo mejor. La clase política, los partidos políticos, después de esto, ¿cómo va a quedar? Por primera vez un presidente está siendo enjuiciado. Rafael Leonardo Callejas fue enjuiciado por un tema de corrupción de la FIFA. Juan Orlando es por narcotráfico, armas. ¿Y la clase política cómo va a quedar? Los partidos. Tienen que sanearlos. Yo creo que es importante que los que creemos en la ley, los que creemos en la buena voluntad de los administradores, salgamos de nuevo a las calles. Yo creo que hay que volver a salir con las velas encendidas y decir, mire, necesitamos claridad. La gente que se sienta bien, salir a las calles para sacar a la gente que tiene esa conducta ilegal. Los diputados, que sean electos los mejores diputados. Los alcaldes, que sean electos los mejores alcaldes. Pero si nosotros tenemos gente que está contaminada, difícilmente vamos a cambiar este país. Yo creo que hay que tomar el ejemplo de los anteriores presidentes. Por ejemplo, yo no oigo hablar mal de Carlos Flores, del ingeniero Carlos Flores. Yo no oigo hablar mal de Ricardo Maduro. Yo no oigo hablar mal de Carlos Roberto Reina. Eran personajes que uno deseaba que estuvieran ahí para administrar este país. Lastimosamente esa generación no tuvo la visión de preparar una nueva generación, sino que pusieron un montón de picaritos que fueran a la política y que eso administraran el país. Lastimosamente aquí por corrupción tenemos muy poca gente en las cárceles. ¿Cuál es el futuro de la clase política? El futuro de la clase política es que se aparten. Yo creo que ya no necesitamos esa clase política que va a salir embarrado en estos juicios. Deben de apartarse.
Ahorita es la posibilidad de ellos de que no les toque un caso igual o parecido al que están viviendo. Tienen que apartar de dejar que la gente joven, que la gente de mediana edad pueda conducir este país. Si no, este país no va a salir adelante. Nos vamos, don Henry Osorio Canales, su comentario final, por favor. Bueno, agradecerle a usted por la invitación y igualmente, como lo dice el abogado, que la clase política vea esto como un espejo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, y que subsanemos todo esto y que las nuevas generaciones tomen el control, pero con una nueva visión, con ética, con profesionalismo, que no vean un puesto público para enriquecerse, sino que es para hacer el bien común, y creo que eso es lo que esperamos de todos los hondureños, y que mejoremos esa ley electoral para desmontar el crimen organizado, porque por esa ley electoral ahí salen electos los diputados, alcaldes y algunos presidentes que el crimen organizado dice, porque la misma ley lo permite. Entonces creo de que aquí es el momento que cambiemos todo, que el voto sea digital, que la elección de los alcaldes con los diputados sea en diferentes fechas, igualmente los presidentes, y que se olviden ya todos los alcaldes que tienen 3, 4, 6 periodos. Hay unos que son buenos, pero otros son del crimen organizado, que dejen las nuevas generaciones, gente con nueva visión, para que levanten esos municipios. Estos son los que los tienen en esta pobreza, entonces creo, y en esta corrupción, delincuencia generalizada. Entonces creo que aquí hay que pensarlo así, de esta manera, pero hay que exigirlo, hay que exigirle al Congreso. Pero ellos se sienten cómodos porque saben que están en el poder y que están viendo muchas cosas hacia adelante y que no quieren dejar a nadie que venga hacia atrás, que lo releve, sino que continuar con los mismos vicios. Pero al final, el que anda mal, mal acaba. Sí. Muchas gracias al comisionado Henry Osorio Canales por su participación esta mañana. Dígame, abogado Henry Salinas, comentarios finales, ¿qué piensa que va a pasar hoy? ¿Qué viene? Bien, para concluir, creo yo que lo veo en dos maneras. La primera es, bueno, el delito de conspiración, ¿verdad? Para traficar cocaína en Estados Unidos es un delito de fácil probación, podríamos así decirlo. La carga probatoria que requiere no es suficiente, basta con el consentimiento. Tomando en alusión, ¿verdad?, que la posición del exmandatario Juan Orlando Hernández era una posición de garante, y el hecho de saber, conocer cualquier tipo de este tipo de situaciones, fácilmente lo van a poder pues sentenciar bajo esta figura de este delito. En el otro sentido, creo yo que como hondureños creo que tenemos un compromiso grande, y es el hecho de marcar un antes y un después de este juicio. Vemos el problema serio que hay con el financiamiento de las campañas político-electorales. Hay un debilitamiento institucional. Si bien existe una ley de transparencia, fiscalización de partidos políticos, creo que no es suficiente. Hay que dar un seguimiento a la unidad de política limpia para poder evitar que suceda eso, porque no podemos tener, aparte de corruptos, narcotraficantes, ¿verdad?, gobernándonos. Es algo que no puede pasar y no podemos permitir nosotros como hondureños. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos nosotros como jóvenes en estos espacios. Es la importancia de poder tocar estos temas para evitar pues repetir lo que en el pasado ha sucedido, porque yo no quisiera que mis hijos, por ejemplo, sean gobernados de la misma manera que nosotros nos vemos, y cuando salimos del país nos ven con vergüenza porque la gente asocia que somos parte de un narcoestado, y es algo que no es digno, porque 10 millones de hondureños son muy trabajadores y no lo representan ese grupo minúsculo de políticos que están siendo enjuiciados, mencionados por todos lados. Entonces creo yo que este es el momento de poder marcar un antes y un después, y que seamos exigentes ya de cara para el nuevo proceso electoral, que estamos viendo que hay gente que ya anda vendiéndose como solución, pero sigue siguiendo los mismos líderes políticos de siempre. Sí, gracias. Abogado Henry Salinas, ayer mientras miraba la transmisión, la transcripción de lo que le iban preguntando a Ardón, de lo que decían los abogados, da preocupación, escalofríos, temor escuchar esas cosas. Porque eso solo en las narconovelas uno lo miraba, y esto es realidad. Algo que el que estaba ahí decía, matamos 56, yo 2 y mandé a matar 54. Eso da temor escuchar eso, que en Honduras por años pasaron esas cosas. ¿Qué experiencia deja esto a los abogados nuestros, al pueblo en general? ¿Usted cómo percibe eso, abogado, como abogado, como humano, como hondureño? Bueno, la carga de impunidad que existe en nuestro país es realmente demasiado grande. O sea, estamos hablando que una persona establece que ha participado en 56 asesinatos y nunca se le acusó de ninguno de esos 56 asesinatos.
Entonces necesitamos más agentes de investigación, necesitamos más fiscales a nivel nacional. Es más, existen departamentos de nuestro país que tienen más diputados que fiscales. Deberíamos de hacer reformas en cuanto a la cantidad de diputados. No es posible que un país tan pequeño tenga 128 diputados. Yo creo que debería de haber máximo 3 diputados por departamento. Sería más que suficiente con 3 diputados por departamento para reducir la cantidad de diputados a 48 diputados a nivel nacional y estos fondos utilizarlos. ¿Qué quiero decir? Tiene que reducirse la burocracia. Aquí hay un sinnúmero de ministerios que no funcionan, que concentrados en un solo ministerio podrían lograr hacer las funciones que necesita el pueblo hondureño. Con respecto a nuestra justicia, considero de que debe haber más tribunales en nuestro país. Por ejemplo, en el departamento de Francisco Morazán, juzgados de lo penal solo existe Tegucigalpa y Talanga. 2 juzgados. Creo que tenemos 28 municipios en Francisco Morazán. Sí. ¿Cómo es posible que solo hayan 2 juzgados de lo penal? Y así está también San Pedro Sula, así está también a nivel nacional. Necesitamos más jueces. Si usted asiste a una audiencia en el tribunal, en el juzgado de La Granja, el juez tiene audiencia a las 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30. 10 audiencias que las tiene que cubrir de 8 a 12 de la mañana. Es imposible, están reprogramando porque necesitamos más jueces, necesitamos más fiscales, necesitamos más policía técnico investigativo, pero necesitamos que exista un proceso adecuado de selección. Y muy importante lo que nos decía el abogado de la juventud, de que muchas cosas que da la madurez de los años, hay cosas, por ejemplo, yo montaba toros cuando tenía 17 años. ¿Dónde? En Colón, en el Curla, yo estuve montando toros para el Curla, algo que no haría en este momento. Pero la inmadurez, la insensatez, me encantaba. O sea, yo iba a los rodeos, estuve en un equipo de rodeos del Curla durante 3 años. Gracias a Dios solo tuve una pequeña lesión, pero son cosas que después de los 30 años no los hubiera hecho nunca. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que tiene mucha razón el abogado en establecer que para los cargos de elección popular debería haber una edad mínima y debe de haber una preparación mínima, porque estamos entrando en una involución social. La mayoría de nuestros jóvenes no quieren estudiar. La mayoría de nuestros jóvenes, sus alter egos o sus personas a quienes admiran, ya no es Superman ni He-Man, ahora a un TikToker que hace estupideces, comerse un gusano, meterse un bicho por la nariz, comerse un ratón tierno. Esos son los que siguen, o personas que andan bailando sin ropa, pero que tal vez no tienen la mínima academia, no se graduaron de nada, no tienen algo bueno que puedan transmitir a nuestra juventud. Hay muchos políticos que han sido diputados porque han manejado alguna red social y son conocidos, son populares. Futbolistas. También debemos de exigir, Periodistas. mayor academia, mayor estudio y más a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios deben de ser personas probas, personas profesionales que sean distinguidas, que por ejemplo, para ser electo a un cargo de elección popular, al menos tener una licenciatura. Eso debe de exigir nuestra norma. Las reformas a la Constitución que quiere hacer libre no deben de ser para refundar nuestro país ni para refundirlo como establecen algunos otros críticos, sino para establecer las bases sobre las cuales tiene que tener un ciudadano como mínimo para ser electo a un cargo de elección popular. Tenemos buenos hondureños, tenemos profesionales muy buenos, pero no son apoyados por
por nuestra población. Pero ¿por qué no son apoyados por nuestra población? Porque hay una involución social. La mayoría de las personas en nuestro país pasan viendo canales que lo que están transmitiendo no edifican en nada. No mejoran en nada a ese ser humano que está percibiendo ahí. Bailes, chabacanadas, malas palabras, nada que edifique a nuestra población están viendo nuestros jóvenes en redes sociales y en la televisión. Entonces, estamos ante una involución social que debemos de tratar por todos los medios de salir de esa involución. Debemos de mejorar, y para poder mejorar eso tenemos que invertir en nuestra juventud. Ese es mi aporte a su programa. Gracias, el abogado Oscar Calix. Cerramos con el abogado Ibis Díaz Varías. Abogado. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por permitirnos expresar algunas opiniones, al colega Calix y al colega que también nos acompaña. Yo quiero solo puntualizar dos cosas. Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente mientras no se pruebe lo contrario. O sea, mientras no termine este proceso con una sentencia, porque se sigue el principio que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Segundo, él ha sido imputado de la comisión de supuestos delitos, y los delitos que se le están imputando a él son delitos graves según la legislación americana. El primer delito que se está intentando demostrar ahorita es la conspiración, con la declaración de los testigos. Ya vendrán otras pruebas documentales, pruebas técnicas como grabaciones, filmaciones y otro tipo de medios probatorios. Pero hasta ahorita no podemos predecir cómo va a ser la sentencia. Lo único que podemos decir, mire, hasta este momento no se ha podido desvirtuar la declaración testifical de Hugo Guardón y del contador, con las repreguntas que se han formulado. Segundo, yo quiero puntualizar también de que este juicio en Nueva York y los otros probables en Miami van a ser ejemplificantes y que debemos de tomar la mejor lección para mejorar. Porque somos como las olas del mar. En un momento se tiene un pico y todos estamos emocionando, pero ahí se viene la ola que baja. Yo creo que debemos de apreciar los malos momentos para sacar el resultado de buenos momentos. Y tercero, yo creo que es importante que la población hondureña se pronuncie. Volvamos a la manifestación de las antorchas o como quieran llamarse, para depurar el Estado, para que la gente que llegue, la nueva clase política, sea la mejor clase política. Hasta ahora, los hechos nos demuestran que no hemos tenido la mejor clase política en los últimos 20 años y que no podemos seguir en estas condiciones porque sus nietos, los nietos e hijos de nosotros van a sufrir esto. Nos va a tener que pasar un ejemplo como en Colombia. Colombia tuvo que hacer una enorme campaña y una limpieza para poder estar en el país que siempre ha sido un país noble como lo es Honduras. Y yo creo que la excepción de la regla es que son unos pocos. La gran mayoría de los hondureños somos buenas personas. Es igual, por eso yo siempre he dicho, yo soy nacionalista y me siento orgulloso de ser nacionalista y pertenecer a las filas de ese partido, porque sí comulgo con las ideas de la creación del Partido Nacional. Eso no quiere decir que yo de alguna manera le eche la culpa, nos echamos la culpa a todos por elegir las personas que no son las correctas. Así que muchas gracias, Raúl, de nuevo, a nuestros colegas que hoy nos han permitido poder compartir estas experiencias. Yo creo que es bueno hacerlo las veces que sea necesario. Gracias al abogado Ibis Díaz Varías, al abogado Oscar Calix, a don Henry Salinas, abogado, y al abogado Henry Osorto y comisionado en retiro. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a que sigan en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Y estén pendientes, estaremos dando cobertura al juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado. Que tengan un buen fin de semana también.